Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bueno, pues en primer lugar vamos a volver al tema que estábamos hablando en el vídeo anterior, que es el tema de Spinoza. Hemos visto la metafísica de Spinoza, hemos visto las ideas fundamentales de la metafísica de Spinoza, que vamos a resumir muy rápidamente para comprender lo que vamos a ver en este vídeo, que sería el tema de el conocimiento y la antropología filosófica, digamos, el problema del ser humano en Spinoza. Resumimos muy rápidamente qué es lo que decía Spinoza. Spinoza decía, lo vamos a poner solo en una línea, ¿vale?, que había una única sustancia, que esa única sustancia era Dios, que se manifestaba, se expresaba a través de sus atributos, que eran infinitos, y estos atributos se concretaban a su vez en modos. Esto es lo que defendía Spinoza. Por lo tanto, ¿qué existe? Pues lo vamos a pintar. Con Spinoza además es un autor muy agradecido para pintar, porque te hace pintar poco. Existe Dios. Y dentro de Dios están los modos. Y esos modos, que son la manifestación concreta de los atributos, tienen con Dios siempre una relación causal. Es decir, Dios es la causa de los modos y de las relaciones entre los modos. O dicho de otra forma, todo lo que ocurre, ocurre porque Dios está haciendo que ocurra. Bueno, pues ya lo tenemos. Esta es la idea fundamental de la metafísica. Hemos resumido mucho lo que dijimos en el vídeo anterior. Pues vamos ahora a ver el conocimiento. Vamos allá. Vamos a ver el conocimiento y el ser humano en este vídeo. Conocimiento y ser humano. Vamos allá. En Spinoza hay un pequeño problema con el conocimiento, que nosotros no vamos a entrar en él, puesto que sería ya, digamos, un escalón superior a la idea divulgativa de estos vídeos, que es que hay veces que divide el conocimiento en cuatro géneros, por ejemplo en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y hay veces que lo divide en 3 géneros, por ejemplo en la ética. Como nosotros consideramos que en una divulgación siempre hay que ir a lo más sencillo, vamos a ir a la parte de los 3 géneros, que por cierto compendia también los 4. Es decir, en los 4 géneros lo que hay es que un género se subdivide en 2 a su vez, pero nosotros lo vamos a utilizar el de la ética, que son 3 géneros, ¿vale? Esto es una mera aclaración por si alguien conoce la obra de Spinoza. Vamos allá. ¿Qué es lo que va a haber en el conocimiento? En el conocimiento va a haber una serie de géneros. ¿Qué significa que van a ser unos géneros? Significa que va a haber distintos tipos de conocer. Pero, atención, esto es muy importante, van a ser géneros progresivos. Es decir, el mejor, ¿cuál va a ser? Si yo tengo 3, el mejor va a ser el último de todos y el peor va a ser el primero. Es decir, voy a ir de menos a más. Esos van a ser los progresivos. Entonces tenemos la idea. Primera idea, hay distintos tipos de conocimiento. Es decir, no se conoce, no existe un único modelo de conocimiento. Segunda idea, es además progresivo. Uno es más bajo, otro es más alto y otro es el superior a todos. Empezamos por el más bajo. Es decir, empezamos por este. Para ello siempre nos acordamos de esto, ¿eh? Somos modos. Es muy importante entenderlo así, porque se va a entender mucho más fácil. ¿Cuál es el primer género de conocimiento? El primer género es lo que se ha llamado tradicionalmente en Spinoza la imaginación. Esto es el primer género de conocimiento.
¿Qué es la imaginación? Bueno, pues la imaginación la podemos entender, no es exactamente igual, pero la podemos entender, para aclararnos, como el conocimiento sensible. Es un conocimiento, primero, sensorial y particular. Primer punto. Su característica es que va a ser un conocimiento sensorial y particular. Es decir, lo que yo conozco es un modo. Veo un árbol y digo, anda, un árbol es un modo, es particular y es sensorial porque lo conozco a través de mi estado corporal, a través de mis sentidos. ¿Qué le ocurre a este conocimiento? Un árbol, un perro, una cámara, una pizarra. ¿Qué le ocurre a este conocimiento? Claro, dice Spinoza, que es inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Esto es muy importante entenderlo. Ustedes ya lo estarán viendo. Porque, claro, conozco el modo independiente a todo lo demás. Anda, un árbol. Sin entender que ese árbol es toda una relación de causas en relación a modos y atributos, en relación a una única sustancia que es Dios. Por eso es inadecuado. Es insuficiente. Es un conocimiento de primer grado. Bueno, no está mal, pero ojo, dice Spinoza. Che, un momento. ¿Es insuficiente? Sí. ¿Es inadecuado? Sí. ¿Es de primer grado? Sí, pero es útil. Es inadecuado, pero útil. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, el fuego quema. Yo puedo saber que el fuego quema. Y no sé la causa, no comprendo la causa. Solamente sé un hecho, el fuego quema. ¿Me es útil? Indudablemente. Indudablemente, me es útil. Así que es inadecuado, pero útil. Claro, en el campo cognoscitivo, en el campo de una búsqueda permanente de la verdad y el conocimiento, es inadecuado. En el campo de la vida cotidiana es útil. Yo actúo según muchas veces esta imaginación, este conocimiento que me dan los sentidos y del particular. Claro, si yo voy con un coche y me encuentro de frente a un árbol, no me paro a intentar entender toda la relación de los modos y las causas en las cuales la única sustancia a través de los atributos ha presentado ese modo árbol contra el que me voy a estrellar. Muevo el volante. ¿Vale? Así que, ¿qué ocurre? Imaginación sensorial y particular, primer grado. ¿Cuál sería el segundo? El segundo, que ya es un poco más complejo, sería la razón, que es el característico de los seres humanos. Nosotros podemos alcanzar esa razón. ¿Cuál es? Este era un conocimiento particular y sensorial. Este es un conocimiento por abstracción. Por abstracción. Es decir, es un conocimiento en el cual lo que conozco es lo abstracto. Vamos a poner un ejemplo, aunque no sea así exactamente en Spinoza, para entendernos. En este conocimiento conozco un perro, otro perro, otro perro, otro perro, otro perro. Aquí conozco la especie perro. Creo que es Canis lupus. No lo sé. Si no es Canis lupus, no me fusilen ustedes en los comentarios. ¿Qué ocurre? Que conozco ya relaciones entre esos modos. Ya no conozco solo los modos individuales, sino que estoy conociendo que ya no el particular, sino que estoy conociendo una abstracción. Estoy conociendo relaciones entre los modos. Vale, estoy conociendo esas relaciones que existen entre las causas. Así que estoy conociendo la abstracción, estoy conociendo las relaciones que se dan. Ustedes dirán, pero bueno, si conozco las relaciones, ahora, ¿cuál va a ser el tercero? Es decir, ya lo conozco todo. Y dice Spinoza, no.
Y esta es la parte, yo creo, más difícil de entender. ¿Por qué no? Porque si yo conozco la abstracción, tengo un pero. ¿Que es cuál? Que abandono el particular. Esto es la parte, yo creo, más difícil de entender de Spinoza, pero es muy importante llegar a comprenderla bien. Vamos a intentar explicarla para que todos podamos entenderla, incluido yo mismo, que yo hay veces que no la entiendo muy bien tampoco. ¿Qué me ocurre cuando yo capto las abstracciones? ¿Qué me ocurre en un pensamiento abstracto? Vamos a poner el ejemplo de las matemáticas. Yo, vamos a imaginar, quiero conocer lo que es un triángulo. Pues ¿qué hago? Una ley, la ley del triángulo, ¿no? Pues digo, pues el área de un triángulo es esto, el área de un cuadrado es el lado por lado, el área de un círculo es este otro. Es decir, hago abstracciones. ¿Qué es lo que me ocurre cuando abstraigo? Que al abstraer, vamos a ver si lo podemos marcar así para que ustedes puedan verlo bien, que al abstraer, ¿qué es lo que me ocurre? Que estoy buscando, aquí está, el rotulador verde que se nos escondía en el otro vídeo, no sé si ustedes se acordarán. Claro, conozco la causa. Mírenla. Mírenla. ¿Ven? Conozco la causa. Muy bien, si la conozco. La causa la conozco. Pero al conocer la causa hago un sacrificio con el particular. Ya no conozco el particular. Al conocer el triángulo, dejo de conocer a este, a ese y a aquel triángulo. Me es imposible. Mi abstracción implica el abandono de cada uno de los particulares, porque me sería imposible, en una mera razón, llegar a conocer no solo lo abstracto, las leyes, sino además cada uno de los particulares que cumplen las leyes. Y entonces, ¿qué me ocurre? Que abandono el particular. ¿Qué le echamos muchas veces en cara a un médico? Que nos trata solo como una enfermedad. Decimos, es que yo soy un individuo. Oiga, que a lo mejor no tiene las mismas características exactamente que este otro. De hecho, la medicina moderna, estamos siempre hablando de medicina científica, por supuesto, no de otras cosas que no son medicina, la medicina científica, la medicina moderna, cada vez busca más las características particulares de los pacientes porque comprende que a lo mejor el mismo medicamento tiene respuesta distinta dependiendo de las características propias y particulares de cada paciente. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Que la abstracción nos devora lo particular. El conocimiento del perro ya no nos permite comprender las diferencias entre cada uno de los perros. Así pues tengo la imaginación y la abstracción. ¿Y cuál sería el tercero? ¿Cuál sería el bueno? ¿Cuál sería el que hay que tener? El tercero sería la intuición. Si alguien está pensando mientras explico esto en Platón, tiene bastante razón. ¿Vale? No es idéntico a Platón, pero es muy parecido a los grados del conocimiento en Platón. Vamos allá. ¿Qué sería la intuición? Sería, si este era el particular y esto era el abstracto, la intuición ¿qué es? Es conocer el particular, es decir, no abandonarlo y en cuanto a una abstracción, en cuanto a su conexión causal con el todo. ¿Qué sería en concreto? Es un conocimiento de lo abstracto y de lo particular. Es un conocimiento, para entendernos, de, vamos a ponerlo en azul. Esto es una sinfonía de colores, al contrario que Nosferatu. Esto es un chiste pedante absolutamente. Bueno, pues, ¿qué es? Yo tenía, en negro, están ustedes viendo, yo tenía el conocimiento particular. En verde, me iba al abstracto. Pero perdía el particular. ¿Qué sería el azul? Ese conocimiento que me permite captar todo en su conexión con todo. Y entonces sería el qué? Conocer
Lo vamos a poner para entenderlo bien. Cada particular, es decir, cada uno de los seres individuales que existen en el universo, en su relación con Dios. Vamos a intentar explicarlo para que ustedes lo entiendan y para que yo mismo, repito, lo entienda, y lo voy a explicar de la forma más simple, porque yo soy, ya saben ustedes, una persona sencilla. Vamos allá. En la imaginación, vamos a imaginar, voy a volver al ejemplo en el cual yo soy Dios. Entonces, yo soy este y me voy a expresar con un atributo que es el lenguaje, es decir, voy a decir palabras. Aquí estoy. Entonces estoy diciendo palabras, ¿vale? Esta palabra, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra y esta otra. ¿Qué sería el conocimiento por imaginación? Sería el conocimiento de cada una de las palabras, lo que quiere decir la palabra. ¿Qué sería el conocimiento por razón, la abstracción? Sería el conocimiento de la frase, lo que quiere decir la frase. Y ahora, ¿qué sería el conocimiento por intuición? Atención, sería, vamos a utilizar aquí el azul como lo hemos utilizado antes. Sería, por un lado, saber lo que quiere decir la frase y saber las palabras, por qué he utilizado esas y no otras, porque podía haber utilizado sinónimos, y todo esto en relación a Dios, que en este caso sería yo. Es decir, saber no qué es lo que quiere decir la frase solo, porque la frase, dependiendo de la circunstancia en la cual y el agente que la haya realizado puede querer decir cosas distintas, el lenguaje es ambiguo, sería saber lo que, por qué cada palabra, por qué cada frase en relación a mí en cada momento. Y esto sería el qué. El conocimiento absoluto sería el conocimiento por intuición. Claro, ¿sería el conocimiento de qué? De toda la relación que existe. Es claro, ustedes ya están pensando, bueno, Spinoza dice que este conocimiento es imposible. Claro, este conocimiento está vedado a la inmensa mayoría. Por lo menos vamos a decirlo así. Yo no sé si Spinoza queda claro si este conocimiento es posible o no. Desde luego está vedado a la inmensa mayoría. La inmensa mayoría nos dedicamos al conocimiento por imaginación y con mucha suerte de razón. Pero desde luego a la intuición llegamos, había dicho, bueno, sí, lo reconozco, llegamos muy pocos. ¿Qué ocurre? Sería el conocimiento total, el conocimiento absoluto, el conocimiento que nos permite conocer cada particular en su relación con Dios. Y eso, cuidado, nos va a llevar a amar a Dios, es decir, cuidado, una cosa muy importante, muy importante. Eso no quiere decir que conozca a Dios. Cuidado que esto no se nos confunda. El hecho de que yo conozca por qué he dicho esa frase con esas palabras en concreto y bajo qué circunstancias y qué es lo que quería decir, no quiere decir que a mí se me conozca. Quiere decir que conozco esto. Conozco, cuidado, esto. En relación a esto, sí, pero no es que conozca esto absolutamente. ¿Vale? De hecho, lo digo por si alguien estaba pensando, pero habíamos dicho que solo podíamos conocer dos atributos. Extensión y pensamiento, efectivamente, ¿eh? Cuidado, no vaya a ser que alguien piense que esto sería el conocimiento de Dios. No, 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 no. Sería este conocimiento de esos aspectos relacionados con Dios. Así pues, ya tenemos el conocimiento. Pero hemos dicho que este vídeo íbamos a hacer también el ser humano. Pues lo vamos a hacer. Porque es un tema muy interesante en Spinoza. Como todos, como están viendo ustedes, Spinoza es un autor muy importante, muy interesante. Siempre defendemos en este canal una cosa que nos parece muy importante defenderla en filosofía. Los autores no son importantes o interesantes porque nos gusten más o menos o porque estemos más o menos de acuerdo con ellos. Son importantes o interesantes por sí mismos. Es decir, por su argumentación
y por su relevancia. Y Spinoza junta las dos cosas. Spinoza es intelectualmente brutal, independientemente de que a mí me guste más o menos lo que dice, y dos, tiene una relevancia, como hemos contado en el primer vídeo, fundamental en la historia de la filosofía. Así pues, respetamos absolutamente a Spinoza de forma total y absoluta, y podemos no estar de acuerdo con él, sin duda alguna, eso es otra cosa, pero admitimos su genialidad. Vamos al ser humano. Y aquí tenemos un problema. Primer punto. Al ser humano siempre va a haber que entenderle como ¿qué? Como un modo. El ser humano es uno de estos puntitos. ¿De acuerdo? Es decir, Dios, vamos a pintarlo aquí, vamos a aprovechar este hueco. Dios está aquí. Este triángulo, no le voy a pintar el ojo porque el ojo si no se lía todo. Y entonces Dios hace, pues no sé, la lubina, que hace mucho que no pintamos una lubina. Miren, un modo, la lubina. Otro modo, el perrito. Miren ustedes. Otro modo, la lechuguita. Otro modo, pues la plata. Otro modo, el ser humano. Es decir, somos un modo que es una expresión concreta de los infinitos atributos de Dios. Somos un modo. En concreto, ¿en qué atributos que recuerden ustedes son infinitos nos ha puesto Dios? Nosotros somos un modo que somos de extensión y de pensamiento. Tenemos alma, mente, me da igual, no voy a discutir ahora eso, y tenemos cuerpo. Somos extensión y pensamiento. Ahora vamos a matizar esto un poco, ¿eh? Así pues, yo tengo un modo que es extensión y pensamiento. ¿Y cómo se relacionan extensión y pensamiento? Yo soy una unión de extensión y pensamiento, dice Spinoza. No. Spinoza lo va a explicar por una idea que es el paralelismo. Es decir, yo soy dos perspectivas, una desde la extensión y otra desde el pensamiento. Pero no es que yo se me junte en mí en una única sustancia, acuérdense que solo hay una sustancia, que es Dios. Por eso soy un modo. Se me junten en mí la extensión y el pensamiento. Yo soy extensión y pensamiento. Yo soy cuerpo y alma, si quieren ustedes hablar así, pero soy desde una doble perspectiva. Vamos a intentar explicar esto porque esto es muy importante entenderlo bien. ¿Qué me ocurre a mí en extensión y pensamiento? Vamos a imaginarlo, por ejemplo, con las palabras, vamos a imaginarlo con un cuadro. Vamos a ir primero a un cuadro. Un cuadro, ¿qué es? Es una forma de expresión artística. Expresión de arte. Pero es también una forma de expresión física. Claro, si en un cuadro no hay nada, y nada, cuidado, ya es que haya un lienzo. Estoy pensando en el cuadrado blanco de Malevich. Si en un cuadro no hay nada, es decir, no hay nada físico, no hay expresión artística. Pero un cuadro es a la vez expresión física y expresión artística. Estar en paralelo. Y entonces, dependiendo desde la perspectiva desde la que yo lo mire, podré decir expresión física o expresión artística. ¿Qué ocurre? Que no se fusionan. Por eso, no todos los cuadros, que son todos expresión física, tendrían expresión artística. Pues el cuadro que es una basura. Solo sirven para tapar un hueco. Pero ¿qué ocurre? Que hay un paralelismo. Por ejemplo, en las palabras, vamos a las palabras. El lenguaje, hay un paralelismo entre el acto físico de emitir determinados sonidos a partir
de determinadas modulaciones que se realizan con una determinada forma física de las cuerdas vocales, de la boca, de la lengua, de la laringe, lo que sea, ¿no? Y el significado de las palabras. Hay un paralelismo. Pero no es que haya una relación causal, no existen. Las palabras no tienen un significado en sí, por sí. Tienen un significado en paralelo. ¿Qué ocurre? En un ser humano es igual. Somos paralelismo, extensión y pensamiento. Yo estoy en paralelo en mi cuerpo y en mi alma. En mi mente, me daría igual. Así pues, soy un modo de extensión y pensamiento. Y ahora alguien podría decir, pero un momento, ¿y la libertad? Claro. Pues vamos a decirlo claramente. ¿Qué le ocurre a la libertad? Que la libertad es una ilusión que se produce por una ignorancia. ¿Qué nos ocurre a los seres humanos? Vamos primero a explicar por qué no puede haber libertad. Lo que hay es una causalidad absoluta que además viene determinada lógicamente por Dios, y luego por qué, sin embargo, nosotros creemos que hay libertad. 1. ¿Qué ocurre? Recordemos, Dios está generando a partir de los atributos modos. Luego, cada uno de los modos es una expresión de Dios. Este vídeo que yo estoy grabando ahora y que ustedes espero luego vean y les guste y les ayude a entender a Spinoza, este vídeo es una expresión mía. Es a través del atributo, en este caso concreto, de la extensión y del pensamiento, yo estoy haciendo un modo concreto, que sería este vídeo. Mírenle, aquí está, ¿vale? ¿Qué me ocurre? Que ese vídeo mío es una causalidad absoluta determinada por mí. Y este vídeo, ustedes lo pueden ver hoy, lo pueden ver dentro de un año, va a seguir siendo el mismo. Él por sí mismo no tiene ninguna capacidad de cambiar. Yo lo podré editar, pero el vídeo en sí mismo no va a poder. Hay una causalidad extrema. Lo mismo nos pasa a nosotros. Somos un modo de Dios y no tenemos libertad. Hay algunas versiones de Spinoza, esto lo cuento muy rápido, no vamos a entrar aquí en hermenéuticas distintas, que defienden que esto es cierto en un sentido metafísico, no existe una libertad absoluta, pero en cuanto a modos y a la relación entre los modos, habría una libertad relativa, puesto que al desconocer la relación causal absoluta que existe entre nosotros y el orden del universo fijado por Dios, espero que esta frase se haya entendido ya, ¿qué ocurre? Actuaríamos en cierta medida libremente. Claro, podríamos llegar a admitirlo, ¿por qué no? Porque siempre la libertad sería una ilusión, una ignorancia. Es decir, estamos determinados absolutamente por Dios. Luego veremos que esto es muy interesante para el tema del bien y del mal, en la ética, en el siguiente vídeo. Pero estamos determinados absolutamente por Dios. ¿Y qué nos pasa? Que como no lo sabemos, tenemos la ilusión de que yo actúo porque quiero. Yo estoy grabando este vídeo porque quiero. ¿Qué va? Usted está grabando este vídeo porque Dios se está expresando a través del atributo extensión y pensamiento con el modo de usted, Enrique Mesa, en este vídeo. Es Dios el que se está expresando en mí. Le está quedando bien, eso también hay que reconocérselo. Así que estará contento. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestra ilusión y nuestra ignorancia nos hacen pensar que somos la causa de nuestras propias acciones. Voy a contarles una anécdota, esto por favor no se lo cuenten a mi hermana porque la voy a citar, muy sencilla. Cuando éramos pequeños teníamos el típico árbol de Navidad en el hogar familiar, ¿no? Con luces que se encendían y se apagaban. Entonces mi hermana era muy pequeña, pues debía tener 3 años. Y yo engañaba a mi hermana, yo era más mayor y yo engañaba a mi hermana. ¿Cómo la engañaba? Yo le decía a mi hermana que quien hacía que las luces se encendieran y se apagaran era yo. Entonces, yo me ponía delante del árbol, el árbol tenía un cable
del cable salía un interruptor de pie por el cual al apretar el interruptor se encendían las luces. Y a partir de ahí, por un conmutador, las luces se encendían y se apagaban. ¿Vale? Yo me ponía, mi hermana, pues tenía 3 años, una niña pequeña, que creo que sería todo lo que le contabas. Yo me ponía ahí muy serio, hacía así unos pases mágicos y decía, enciéndete. Y en ese momento, claro, pisaba el interruptor. Mi hermana no lo veía, mi hermana se quedaba atónita con los pasos que yo estaba dando y las palabras que soltaba en pseudolatín. Y entonces el árbol se encendía. Y yo, como sabía que se iba a apagar, decía, apágate. Y el árbol se apagaba. Y yo decía ahora, enciéndete. Y hacía que el árbol se encendiera y se apagara. ¿Qué es lo que le pasaba a mi hermana? Que tenía en ese momento una ignorancia de la causa real del encendido y apagado del árbol. Y se generó en ella una ilusión. Era yo el que encendía y apagaba el árbol. Y de hecho yo la pillaba de vez en cuando a la pobre, con sus 3 años, ahí muy seria delante del árbol, haciendo ¿qué? Enciéndete, apágate, y aquello ni se encendía ni se apagaba. Pero ella generó una ilusión, y yo se la mantuve durante pues, una serie de navidades, que no vamos a contar cuántas, pero bueno, que fueron en realidad 2, creo que recordar, porque yo pisaba y tal. Claro que hice. Es una ilusión fruto de la ignorancia. ¿Qué nos ocurre? Volvemos aquí. Estamos determinados absolutamente como modos por Dios y por lo tanto la libertad es una ilusión y es una ignorancia. Así pues, no somos libres. Pero ¿y qué nos va a pasar cuando muramos? Es decir, ¿qué nos va a pasar? ¿Vamos a seguir viviendo? ¿Vamos a ser inmortales? ¿Somos mortales? ¿O qué somos? Bueno, pues ya lo tienen aquí. Somos mortales. Somos absolutamente mortales. Esto es muy importante de entender en Spinoza. Yo soy un modo de Dios, soy un modo que tiene un tiempo y que Dios se expresa y deja de expresarse en un momento dado y yo me muero. Además, no es que haya una sustancia alma y una cuerpo, acuérdense, no soy una sustancia alma y una cuerpo, soy una perspectiva cuerpo y una perspectiva alma. Luego, cuando Dios deja de nombrarme, para jugar con el concepto de la frase muere. Yo no soy una sustancia, por lo tanto, soy mortal, absolutamente mortal. Yo, cuando muero, cuando mi cuerpo desaparece, mi alma desaparece. Cuando como modo dejo de existir, dejo de existir para siempre. Ahí estoy. ¿Ven ustedes que he dejado de existir? Porque ahora viene una segunda parte que es un poco más compleja y que tiene que ver, ciertamente yo creo, con la idea, una idea de cierta mística que hay detrás de este pensamiento de Spinoza en este tema. Pero sin embargo, y esto es muy importante, vamos a poner aquí soy mortal, pero sin embargo, en cierta medida, y vamos a explicar muy bien cómo, somos eternos en Dios. Pero en Dios, no en nosotros. ¿Qué significa que somos eternos en Dios? Que aunque yo haya desaparecido como modo concreto, yo formo parte de esa eternidad, de ese Dios que no tiene tiempo. Yo estoy en Dios, sigo en Dios. Como idea de Dios, sigo siendo eterna. Dios me ha pensado, para entendernos. Igual que estas frases, el Quijote es la expresión de Cervantes. Y en cuanto exista el Quijote, sigue existiendo Cervantes. Y como el Quijote es eterno, esperemos que las nuevas leyes de educación no lo prohíban, pues como el Quijote, por aburrido, como el Quijote es eterno, Cervantes en cierta medida es eterno. ¿En qué? En esa expresión. Como Dios, yo soy un modo de Dios, yo soy eterno en tanto en cuanto estoy en esa formación de Dios. Pero es muy importante que nadie lo confunda. Yo soy mortal. Solo soy eterno
en Dios, no en mí. Pues vamos a hacer, como siempre hacemos al acabar un tema, un resumen. Vamos a hacer un resumen muy rápido de este tema de Spinoza, donde hemos tratado dos problemas fundamentales. Vamos a ver un momentito, perdonen ustedes. Vamos a sacar uno que nos pinte bien. Bueno, pues a ver si conseguimos uno que nos pinte correctamente. Caramba. Ustedes tranquilos que lo vamos a conseguir. Ahí está. El conocimiento y el ser humano. Hemos tratado estos dos temas. ¿Qué hemos dicho? Hay tres géneros en el conocimiento que son progresivos. La imaginación, conocimiento sensorial y particular. La razón, conocimiento abstracto y argumentativo racional. Y la intuición, conocimiento particular y abstracto. Donde se juntan los dos. Y que nos permite el ¿qué? Conocer cada particular en su relación con Dios. Me permite el ¿qué? El conocimiento de las relaciones. Cuidado, no el conocimiento de Dios. ¿Vale? Que es distinto. Que yo pueda conocer los actos de una persona no implica que yo conozca necesariamente el interior de esa persona, lo que esa persona está pensando. Son progresivos y van de menos a más. Y el fundamental sería la intuición. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es un modo en el cual, en paralelo, Dios se expresa en extensión y pensamiento. Es una palabra en la cual, en paralelo, yo me expreso físicamente en cuanto que la palabra implica una serie de combinaciones físicas y mentalmente en tanto en cuanto la frase implica un pensamiento determinado. Paralelo. ¿Existe la libertad? No, la libertad es una ilusión fruto de la ignorancia. Estamos determinados absolutamente en la causalidad de Dios. No, somos libres. No, somos libres. Esto pueden ustedes utilizar el lema. No, somos libres. ¿Y qué ocurre al morir? Que nos morimos. Pero para siempre, además. O sea, somos mortales. Pero, sin embargo, en cuanto a Dios, ahí estamos, somos eternos porque pertenecemos a Dios. ¿Vale? Pero no como individuos ni nada parecido. Somos eternos, además, en cuanto a que la idea nuestra es eterna. Sobre esto, además, hay mucha polémica, hay distintas interpretaciones, porque es verdad que aquí Spinoza, digamos, no parece del todo claro cómo es esa eternidad. Lo que sí podemos entenderlas en sentido negativo. No somos inmortales, no somos eternos en cuanto a individuos. Pues con esto esperamos haber hecho un vídeo que les haya permitido a ustedes comprender mejor lo que es el conocimiento y la idea del ser humano en Spinoza. Y, como siempre, muchísimas gracias por su atención y en próximos vídeos, más.